que al darse cuenta sabiamente de que tenía efectos secundarios, porque él utilizaba la droga en formas groseras como aquella época, decide diluir la droga hasta conseguir los efectos. Claro, ¿qué ocurre? Al diluir la droga se da cuenta que lejos de perder la capacidad terapéutica aumenta. Luego ya no podía cimentar su tesis en la filosofía materialista, como era en aquella época, sino que decide que es la filosofía vitalista la que sí da el soporte epistemológico, la realidad clínica a estas últimas investigaciones. Y esto ha sido un poco sabéis que es la crítica fundamentalmente que se hace a la medicina homeopática, pues esa cantidad llamada infinitesimal. Bueno, me he entendido ahí un poquito, pero vamos a ir quizá un poco más deprisa. Entonces, al principio, ¿puedes repetir el principio de la homeopatía? El principio fundamental es la homeopatía se basa, es un método terapéutico, lo vamos a definir ahora, ciencia y arte de curar, ayudando a la naturaleza en sus esfuerzos curativos, pero digamos que es un método terapéutico que se basa en la ley de similitud y aplica dosis infinitesimales. Por tanto, tiene la gran ventaja de no tener efectos secundarios. Si bien es verdad que la homeopatía no se puede decir, es peligroso decir que es placebo, porque realmente la homeopatía en manos de personas no cualificadas puede hacer daño, porque existe lo que se llama la reacción terapéutica, la reacción del medicamento. Entonces, en un caso grave, que el paciente no tenga capacidad de reacción, un medicamento homeopático puede llegar incluso a matar. O sea, hay que tener mucho cuidado, por eso es importante hacer un buen diagnóstico. Por ejemplo, imaginar un aneurisma de aorta. Un aneurisma de aorta puede ser estimulado por una dosis homeopática mal administrada, cuando se da una potencia alta que provoca una reacción terapéutica que el paciente no es capaz de soportar. Entonces va a romper el aneurisma y el paciente se va a morir. ¿Y qué ha ocurrido? Pues como la dosis no se puede demostrar cuantificablemente, porque la homeopatía no actúa por cantidad, sino por calidad, es una reacción, es lo que hoy la medicina cuántica pues, tiene mucho que decir en relación a la medicina homeopática. ¿Qué ocurre? Que bueno, judicialmente no pasará nada, pero es nuestra cuestión moral, de que el medicamento mal indicado provoca una reacción adversa. Bueno, pero eso vamos